Buenas tardes, estamos ahora con la enfermera técnica retirada que ha trabajado anteriormente en el área de geriatría. Su nombre es Soledad Agüero Herrera. Actualmente tiene 40 años, vive en el Callao y sí convive actualmente con algún familiar adulto mayor. Buenas tardes, señora Soledad. Buenas tardes. Soy alumna de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y me encuentro desarrollando actualmente un trabajo de investigación, por lo cual necesito su apoyo y realizaré algunas preguntas para que usted me pueda ayudar con información importante. La primera pregunta consiste en que usted me cuente cómo ha sido su experiencia al tratar con algún adulto mayor. Bueno, he trabajado con personas con distintos tipos de enfermedades y distintos tipos de personalidades también. Unos eran más renegones, otros más alegres, personas que te agilizaban más el trabajo. ¿Y en qué lugares has trabajado? Yo recuerdo que empecé en una posta cerca de mi casa, hice prácticas en el Hospital Carrión y trabajé también en una clínica que es San Judas Tadeo. Además, trabajé unos años a domicilio. Y con respecto a tu trabajo a domicilio, ¿tienes alguna anécdota o algo bonito que resaltar? Claro, trabajé unos años con una familia que tenían un adulto mayor en casa. Yo tenía que cuidar mucho al señor, pues le gustaba mucho medicarse de más y no se alimentaba debidamente. Era una persona diabética, era una persona que consumía alimentos que a veces no debía. Sin embargo, pues lo apoyé y me encariñé mucho con el Señor, tanto que lo vi como un padre. ¿Y me podrías decir qué funciones tenías que realizar para el cuidado de los adultos mayores en general? Debo verificar que tomen sus medicamentos, tomarles yo las funciones vitales, bañarlos y cambiarlos, verificar que se alimenten correctamente y acompañarlos. Una persona cuando es adulto mayor tiende a sentirse solo, aunque no sea así realmente. Y es necesario tenerlos bajo una supervisión para evitar que caigan en depresión. Muchas veces la falta de apoyo del mismo paciente o de los familiares, el abandono que tienen muchos de ellos, es triste ver cómo un adulto mayor se deprime y no desean llevar muchas veces el tratamiento o alimentarse de forma correcta. Muchos de ellos se dan al abandono. Bueno, y ahora me podrías hablar sobre alguna dificultad que hayas tenido específicamente en el hospital. Cuando yo trabajé en el hospital, como eran demasiados los pacientes, era imposible brindar la atención necesaria a cada uno de ellos, pues no disponía de mucho tiempo. Ok, ¿y cuáles son los cuidados frecuentes que deben tener una enfermera netamente con un adulto mayor? Debemos tener cuidado en que no se vayan a caer, verificar que se alimenten bien, que tomen sus medicamentos y a sus dosis indicadas, verificar si son alérgicos a algún tipo de medicamento. En el caso de algunos pacientes que son diabéticos, debemos estar pendientes a que no tengan ningún tipo de herida y generalmente observar cualquier malestar o dificultad que tenga el paciente. ¿Y me podrías contar qué errores o fallas en tu experiencia es lo más común que ocurre en el trabajo de las enfermeras? Bueno, yo he sido testigo de errores
de las enfermeras, mayormente en los hospitales. Mm, Unos ejemplos serían que a veces se han confundido de medicamento o de paciente o que han excedido las dosis de del medicamento, ¿no? Esos tipos de errores. Bueno, ahora me podrías comentar las precauciones. ¿Qué tipo de precauciones debe adoptar una enfermera eh, para el cuidado de un adulto mayor? Bueno, las precauciones no solamente las deben adoptar las enfermeras, sino también los mismos familiares para evitar el contagio de estos y posterior a las personas que ven. Es un acto de responsabilidad usar guantes, mascarillas, lo principal para no contagiarnos. Bueno, en el caso de las enfermeras debemos desechar los materiales que usamos, como por ejemplo jeringas o equipo de venoclisis. También debemos leer bien los medicamentos y dárselos en las dosis correctas, o observar cualquier cambio o síntoma que esté presentando el paciente. Y ahora, ¿me podrías por favor decir o explicar qué significa equipo de venoclisis? Bueno, es un equipo que nosotros usamos para administrar suero o algún tipo de medicamento al paciente y va conectado directamente a la vena. Ahora me podrías decir qué opinas tú personalmente con respecto al cuidado de los adultos mayores en los asilos. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de trabajar en un asilo, pero considero que siempre hay que estar pendiente del paciente como familiares, conversar con ellos, saber cómo se sienten, lo que piensan. Es necesario conocer su situación. En mi opinión, considero que es mejor que los pacientes reciban atención dentro de casa, pues el calor de familia, convivir con las personas con las que estás acostumbrado es muy importante. En tal caso, si es que los familiares no pudieran atender por cuestión de trabajo o de tiempos, yo les recomendaría que contraten a un enfermero a domicilio. Yo he trabajado a domicilio antes. Bueno, ahora me podrías decir en tu experiencia, eh, ¿considera usted que el cuidado de los adultos mayores es difícil y por qué? Pues considero que se debe tener vocación, paciencia y amor, pues como en todo trabajo que se realiza, debemos vernos reflejados en la persona a la que estamos apoyando y ayudando. Debemos saber que no es un trabajo fácil por los horarios, ves cosas que quizás no verías en un trabajo habitual. Debes estar dispuesto a siempre ayudar a la persona cuando y a lo que te necesite. Es un trabajo muy bonito y muy sacrificado, principalmente por los horarios. Bueno, ahora me podrías decir qué opinas de que se brinde un servicio a domicilio personalizado para el cuidado de adultos mayores. Me parece que es una buena opción, pues los adultos mayores estarían bajo un cuidado profesional y personalizado para cada uno de ellos. Y sobre todo no dejarían su hogar, no dejarían de convivir con las personas con las que están acostumbrados. Me parece que así ellos no sintieran que son abandonados o que están solos con un extraño, sino que siguen su vida normal y cotidiana como solo que bajo el cuidado de un profesional. Además, no sentirían que están abandonados o que son un estorbo para sus familiares, todo lo contrario, sentirían que se preocupan por ellos y que siguen conviviendo con ellos día a día. Ahora, según su experiencia, ¿me podría decir entre un servicio de cuidado a domicilio y un servicio de cuidado en un asilo,
¿Qué tipo de servicio recomendaría usted? ¿Y por qué? En mi opinión, el asilo no es malo, mas siempre tendrías la incertidumbre de quién está cuidando a tu familiar o si lo está haciendo correctamente. Lo contrario sucede en la atención a domicilio. Tú estarías en constante contacto con tu familiar y también con la persona a la que lo está cuidando. Es mucho más personalizado la atención y estarías en constante supervisión. Bueno, para finalizar la entrevista, ¿me podrías dar algunas recomendaciones para mejorar nuestro aplicativo que consiste en brindar servicios a domicilio para el cuidado de adultos mayores? Yo te recomendaría que si contratas enfermeras sean profesionales con experiencia y que pasen por un examen psicológico para saber si tienen vocación o son adecuadas para tratar con el adulto mayor, puesto que es un trabajo muy difícil y se necesita paciencia. También considero que hoy en día se debe de tener una muy buena supervisión. Por ende, sería quizás una buena idea colocar cámaras para estar pendiente de cómo es el cuidado que se le da al adulto mayor, cómo es la actitud de tu enfermera. Y por último, los horarios deben ser flexibles para las enfermeras. Bueno, gracias señora Soledad por esta entrevista. Ha sido de mucha utilidad su información y lo vamos a aplicar en nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti.